Víctor Hugo Ortiz González, A0136-5046. Josué Isaí Vivas Ruiz, A0136-4839. Frida Evangelina Villalpando Saldaña, A0136-5240. Pregunta número 1. Utilizar las notas de espacio institucional y perdidos y olvidados en la oquedad de la historia para evidenciar la serie de requisitos y obstáculos de la cúpula humanizada impone culturalmente al resto de la población. De no hacer lo anterior, parece imposible desarrollarse socialmente y convertirse en un ciudadano en plenitud. Esto, desarrollarse, puede ser posible mediante las condiciones derivadas de los materiales consultados. En el texto de Berger y Luckmann, principalmente se busca explicar cómo el orden social es el resultado de un continuo proceso dialéctico compuesto por tres momentos simultáneos: externalización, objetivación e internalización. Para saber del surgimiento del orden social, primero se debe explicar el proceso por el cual el mundo llega a ser objetivo. Comienza en la externalización de la actividad de los seres humanos, continúa en las actividades habitualizadas y tipificadas, hasta llegar a la institucionalización de las mismas. El significado de una institución se basa en el reconocimiento de esta como solución permanente a un problema permanente de la sociedad en la que está inmersa. Las instituciones cristalizan en el momento en que deben ser explicadas a los demás miembros de la sociedad, en cuyo momento adquieren historicidad al mismo tiempo que control social. Al volverse históricas, estas formaciones se tornan objetivas. El proceso por el cual los productos externalizados de los seres humanos adquieren objetividad se denomina objetivación. Los seres humanos se exteriorizan en actividades. A través de ciertos procesos, esta externalización se institucionaliza y el mundo institucional se percibe como realidad objetiva disponible para internalizar. Las personas no nacen siendo miembros de una sociedad, por tanto, existe una secuencia temporal en la cual cada miembro es inducido a participar en la dialéctica de la sociedad. Esa internalización constituye, en primer lugar, la base para la comprensión de los propios semejantes y, en segundo lugar, el punto de partida para la aprehensión del mundo en cuanto a realidad significativa y social. Esta captación y aceptación subjetiva comienza cuando el individuo asume el mundo en el que ya viven otros con los cuales, a su vez, se está identificando. Estos otros, en principio, son los padres, pero cuando la identificación se generaliza, la persona se reconoce parte de la sociedad. De esta forma, sociedad, identidad y realidad se cristalizan subjetivamente en el mismo proceso de internalización. Esta cristalización se corresponde con la internalización del lenguaje. La socialización consiste en la introducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en algún sector de él. Se divide en primaria y secundaria. La primera es aquella que el individuo atraviesa en la niñez y por su intermedio se convierte en un miembro de la comunidad. La segunda se reconoce como cualquier proceso posterior que induce a un ser ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo. La socialización primaria es la más importante y, en consecuencia, el éxito de cualquier socialización secundaria dependerá de la semejanza de su estructura con dicha socialización. En la lectura de los olvidados y marginados se habla de, como dice el título, de la marginación, exclusión, etc. y las razones que lo causan. Comienza hablando de que la marginalidad estaba ligada estrechamente a un sentido geográfico y a un aritmético, es decir, la noción de margen con una significación bien delimitada. La sociedad europea construyó sus demonios y acotó sus márgenes. Un ejemplo claro es la lucha entre herejes y la Iglesia católica. Más tarde, marginados y excluidos sufrieron transformaciones y reacomodos cuando la sociedad occidental se sujetó a mutaciones económicas, demográficas, sociales e intelectuales. El florecimiento de las ciudades marcaría dicha transición. La pobreza se convirtió en base para las políticas de represión social, marginación, exclusión e integración. Se hace referencia al término hombre sin amo, que es igual a hombre sin clase. También menciona que los hombres sin herramientas no eran nada, porque no tenían el medio de su existencia social. En ese momento dejaba de pertenecer a su clase y se volvía marginado.
Un claro ejemplo sería un carpintero sin sus herramientas para poder ejercer la carpintería, ya que sin eso dejaría de lado su propósito. Tiempo después, los hombres sin amo se constituyeron como prototipos de los hombres de ciudad, con nuevos oficios e incluso su propio oficio. Consideramos que no sería posible convertirse en un ciudadano en plenitud si no se cumplieran las condiciones dichas por los autores, ya que son base para poder formar parte de la sociedad. Debemos formar parte de las instituciones para poder aportar algo a la sociedad y que sea reconocido por esta misma. Además de que al volvernos marginados nos excluimos de la sociedad y eso mismo nos impide ser ciudadanos en plenitud. Pregunta 2. Labor que lleva a cabo la familia al estilo de las 3 generaciones que se comentaron en clase, que tienen claro hacia dónde proyectan a su descendencia. ¿Por qué etapas deben de pasar las 3 generaciones? ¿Qué deberes y recompensas pueden o no recibir? ¿Y cuáles son los motivos para esto? ¿Cuándo o de qué modo pueden aparecer los llamados traidores al proyecto? ¿Son libres los integrantes para autodeterminarse? La familia es la organización social que ha existido siempre a través de la historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo ser humano participa y donde tiene funciones específicas. De ahí es donde parte el principio del control social. La familia está orgánicamente unida a la sociedad. En este sentido, transforma la sociedad, es revolucionaria al provocar cambios sustanciales. La familia es un conjunto de personas unido por vínculo de matrimonio, parentesco o adopción, el cual es fundamental para la subsistencia del ser humano, ya que provee de identidad, orgullo, pertenencia, acceso a recursos, sentido de origen y localización para gozar de este efecto. El pertenecer a una agrupación de este tipo es sumamente importante en el desarrollo psicológico y social del individuo. La familia persigue el objetivo del sustento y crecimiento de su unidad, mediante el abastecimiento de alimento, vestido, vivienda, salud, educación, trabajo y diversión. Los padres buscan hacerse de elementos indispensables que puedan satisfacer las necesidades básicas, esperando que así como ellos proveen a sus hijos, ellos en un futuro apoyen a esta causa y que la estructura familiar perdure. Es entonces que se habilita a los hijos para que se transformen en adultos regulares. La función principal de esta institución es el impregnar a sus integrantes de las normas culturales. Estas normas señalan los derechos y las obligaciones de sus integrantes. Existen varios modelos de familia, entre ellas está la de 3 generaciones que vimos en clase, cuyo grupo consiste de los abuelos, los padres y los hijos. Cada uno juega un papel fundamental en la vida de aquellos que coexisten con ellos. Tiende a ser de la clase media baja y los grupos socioeconómicos inferiores. Por eso existe una inclinación a considerar en esta configuración familiar sus deficiencias en lugar de buscar las fuentes de fortaleza. Los abuelos son la base más importante, pues de ellos depende el comportamiento de las siguientes generaciones. Son responsables del ejemplo que brindan tanto a los hijos como a los nietos. Tienen deberes tales como inculcar valores, la religión de su preferencia, fomentar leyes para vivir dentro de la familia y establecer los mecanismos de control en cuanto a las 3 etapas que se deben seguir son: los abuelos deben explicar a sus hijos el porqué de las cosas, es decir, tener una profundidad para que de este modo puedan brindar explicaciones acerca de los valores, religión y leyes a seguir. Por otro lado, muchos de los abuelos sienten necesidad de ayudar en las tareas familiares y ayudar en la economía familiar, ya que si no lo hacen se sienten rechazados e inútiles. Por lo tanto, podría considerarse como una responsabilidad más para ellos. Una de las recompensas que podría recibir el abuelo sería sentir ese poder que puede ejercer sobre los nietos y las alianzas que puede crear con ellos, ya que en este tipo de familias existen problemas en cuanto a roles de poder por parte del abuelo y el padre, pues el abuelo interfiere en los problemas del aprendizaje. Los padres por su parte tienen responsabilidades sobre sus hijos, también la responsabilidad de seguir lo que sus padres les inculcaron. Ambas generaciones siguen las 3 etapas para la homogenización de la información. Por ejemplo, el estudiar e ir a misa los domingos. La segunda etapa sería justificar. Dentro de esta etapa se busca dar soporte en base a argumentos a lo mencionado antes, a través de vivencias propias, por ejemplo, el ir a la escuela para ser alguien exitoso. En la tercera etapa se busca legitimar. Dentro de esta se busca avalar las explicaciones mediante estudios.
Desde el punto de vista de los padres se podría decir que no existen recompensas debido a que brinda mucho a la familia y la misma presencia del abuelo causa que el padre pierda autoridad debido al choque de roles, creando una ruptura de normas, lo que se refleja en el comportamiento malcriado del nieto. Finalmente nos encontramos con los nietos. Estos tienen la responsabilidad de obedecer a los padres y de respetar a los abuelos, así como tanto padres como abuelos tienen la obligación de enseñar a los niños a ser consecuentes y responsables de sus actos, ya que estos influyen en el crecimiento y adiestramiento de los infantes. Algunas tareas que son asignadas a los niños son mantener sus cosas en orden, limpiar su lugar de juego, respetar las reglas de los padres, respetar a los abuelos, entre otras cosas. En la mayoría de los casos, los niños no entienden que hay alguien que debe ser el jefe de la familia, y estos niños podrían estar inmersos en una lucha de poder entre padres o abuelos o entre madre y padre. El niño se convierte en aliado de uno de estos dos bandos, abuelos o padres, según le sea más conveniente unirse a cada uno de ellos. Los nietos también pueden utilizar las etapas antes mencionadas para el momento en que formen su familia. Las recompensas que los nietos pudieran llegar a tener serían la satisfacción de ser un niño apreciado y que se le dé su lugar hasta las tareas y desarrollo que sea capaz de entender, además de ser recompensado con pequeños obsequios debido a las alianzas formadas anteriormente, tanto con padres o con abuelos. Los llamados traidores al proyecto pueden aparecer en cualquiera de los casos desde nieto a abuelo dependiendo del contexto. El nieto es evidente que es traidor ya que se rige por sus necesidades, está en constante cambio con el abuelo y el papá. En el caso del papá, este puede ser traidor al dejar toda la responsabilidad de la crianza del hijo al abuelo o al no permitir que el abuelo pueda desempeñar tareas para ayudar a la familia y forzarlo a ser un mantenido. Por último, el abuelo se convierte en un traidor cuando por su propia decisión decidirá dejar de ayudar con tareas a la familia y decidirá por voluntad ser un mantenido o no querer involucrarse en la educación de su nieto. Al momento de leer una parte del prólogo de Terra Monstra que dice: en la actualidad, los anhelos de los individuos son la independencia, la libertad, la autodeterminación, la iniciativa y la espontaneidad que han sido menoscabadas para este sector social. Pudimos concluir que los integrantes no son libres de autodeterminarse, ya que no pueden ejercer su libertad porque al hacerlo romperían con el modelo de 3 generaciones. Los personajes deben regirse por las restricciones que impone el modelo.